Si muero por este café en polvo, Ana, por fin vas a sentir culpa de verdad, bromeó Javier golpeando la cuchara contra su taza de café. Era su rutina matutina de siempre: chistes malos, café tibio y un optimismo que no se rendía. Puse los ojos en blanco como siempre mientras alcanzaba el cuchillo para untar mantequilla en un pan tostado a medias. Entonces la cuchara se le resbaló, cayó en la mesa con un tintineo suave y los ojos de Javier parpadearon 1 o 2 veces como si algo dentro de él se hubiera detenido y no supiera cómo volver a empezar. Sus dedos temblaron su cabeza, se inclinó apenas hacia atrás y luego... nada. Javier, dije, dejando caer el cuchillo mientras rodeaba la mesa. Seguía en la silla, los hombros hundidos de forma extraña, la boca entreabierta. Javier. No hubo respuesta, solo quietud. Y el zumbido suave del ventilador del techo, que de repente sonó como un tren de carga. Con manos temblorosas, busqué el teléfono, marqué el 911 y me arrodillé junto a él. La voz de la operadora era calma, profesional. La mía no. Hice lo que me indicaron con presiones: contar, esperar. Pero al tocar su mano, lo supe. Ya estaba frío. Cuando llegaron los paramédicos, la cocina se convirtió en un campo de batalla de sonidos que no podía procesar palabras como masivo, irreversible, no resucitar. Asentí sin entender nada. Luego lo cubrieron y todo quedó en silencio. Me senté en el sofá con el teléfono en la mano. Mi dedo pulgar flotó sobre un nombre: Luis. Nuestro único hijo. Sonó 5 veces antes de que contestara. Hola, mamá. ¿Todo bien? Tomé aire. Luis es papá. Colapsó, se fue. Hubo una pausa, larga. Luego, hoy es el cumpleaños de Brenda. ¿Puedo llamarte luego? El aire se me escapó de los pulmones. Tiene planeado un brunch bien chido, añadió como si eso lo explicara todo. No respondí. No lloré. Solo bajé el teléfono y terminé la llamada. La casa quedó en silencio, otra vez demasiado silencio. La mantequilla se derretía junto a la taza vacía. Y Javier seguía en esa silla como si pudiera despertar si solo esperaba lo suficiente. Pero no lo haría. Y al parecer Luis tampoco. La funeraria olía a flores viejas y dolor pulido. Estaba junto al ataúd de Javier en la primera fila, mientras el sacerdote hablaba de devoción de un hombre que nunca se perdía una comida dominical, que construía casitas para pájaros solo para sentirse útil, que no salía de casa sin darme un beso en la mejilla. Pero lo único que podía escuchar era el espacio vacío donde debería haber estado nuestro hijo. ¿Dónde está Luis?, susurró alguien detrás de mí. No me giré. Francisco, un viejo amigo de la Universidad de Javier, se acercó justo antes de que comenzara el servicio y murmuró: Pensé que tu muchacho estaría aquí al frente. Asentí como si eso no me hubiera destrozado ya 2 veces. Cuando llamé la noche anterior para confirmar la hora del funeral, Brenda contestó. Su voz era alegre, ensayada. Luis todavía lo está pensando, dijo. Ya reservamos un fin de semana en Puerto Vallarta para mi cumpleaños y las multas por cancelar están medio pesadas tan cerca de la fecha. Lo dijo como si hablara de una clase de yoga, como si el duelo pudiera esperar su turno. Solo trato de mantener las cosas ligeras, añadió, por mi salud mental. No discutí, no supliqué. Colgué antes de decir algo imperdonable, así que ahí estaba sola, con un vestido azul marino que ya no me quedaba bien, apretando las manos temblorosas e intentando mantenerme en pie. Personas que no veía en años pasaron por la fila con disculpas suaves y mentiras gentiles. Era un gran hombre, siempre nos hacía reír. Ustedes eran un equipazo. Pero nadie dijo, tu hijo debería estar aquí. No en voz alta. No fue hasta que llegué a casa todavía con el mismo vestido, la misma expresión vacía, que abrí mi celular. Brenda había subido una foto a Instagram. Llevaba un vestido rosa brillante, sosteniendo una copa de champán con el borde azucarado, riendo como una mujer que nunca había enterrado nada más pesado que un secreto. La descripción decía, el mejor cumpleaños de mi vida. Reina de mimosas. La miré mucho tiempo. La hora de la publicación era 11:18 de la mañana, el momento exacto en que el sacerdote dijo el nombre de Javier. No lloré.
No grité, pero algo dentro de mí se rompió, y por primera vez en 42 años me sentí verdaderamente sola. La recepción después fue en el sótano de la iglesia. Paredes beige, sillas plegables, una cafetera que silbaba más de lo que servía. La gente se movía entre el consuelo y la plática casual como si el duelo fuera algo que se pudiera servir en un vaso desechable y dejar atrás. Ahí vi a Bernardo López, un antiguo compañero de Javier en la compañía de agua. Parecía más viejo de lo que recordaba, más lento, pero sus ojos aún tenían esa intensidad de ingeniero. Me abrazó con suavidad, dejando una mano en mi espalda más tiempo del necesario. No quiero meterme donde no me llaman, dijo bajando la voz. Pero Javier mencionó algo el mes pasado que me llamó la atención. Incliné la cabeza. Estaba estresado. Dijo que Luis le pidió ayuda otra vez. Dijo que esta vez no se sentía bien. No dio detalles, solo dijo que no quería preocuparte. Tragué saliva. No sabía nada, dije. Bernardo asintió como si eso confirmara algo. Me lo imaginé. Parecía dividido. Esa noche sentada en la sala con el televisor en mute, el parpadeo de una comedia olvidable sonando para nadie, la casa se sentía demasiado grande, demasiado llena de ecos. Seguía mirando la silla de Javier esperando que gruñera por el volumen o preguntara dónde dejé el control remoto. En cambio tomé su celular aún cargando en la mesa junto a la puerta. No sabía qué buscaba, tal vez una nota, tal vez nada, pero cuando abrí el registro de llamadas lo encontré. Luis Ramírez, llamada saliente, 10:42 p.m. La noche antes de que muriera. No había buzón de voz, no había llamada de vuelta. Javier había intentado contactarlo, y Luis no respondió. Miré la pantalla hasta que se apagó en mis manos. Luego me recosté con los ojos abiertos en la oscuridad, con esa quietud que no viene de la paz, sino del rumor de algo que se desmorona. Él sabía algo, y no me lo dijo, pero ahora yo estaba escuchando. Todo comenzó con el archivero que Javier guardaba en la esquina de su estudio, el que siempre decía que era solo cosas de impuestos y garantías. Una vez bromeó que si la casa se incendiaba, los bomberos necesitarían un camión aparte solo para sus papeles. Pero no me reía cuando abrí el cajón y vi lo meticulosamente etiquetado que estaba todo. No sé qué buscaba. Tal vez un testamento, tal vez instrucciones, tal vez algo, cualquier cosa que explicara por qué mi estómago no dejaba de revolverse desde el comentario de Bernardo. Entonces la vi, una carpeta azul delgada, encajada detrás de un archivo marcado Servicios 2021. No estaba etiquetada como las demás. Solo tenía una cinta adhesiva en la parte superior con la letra de Javier Transferencias Luis. El pecho se me apretó. Dentro había impresiones, 15 en total. Transferencias bancarias, todas desde la cuenta personal de Javier a la de Luis. Algunas por C10.000, otras por C40.000. La más reciente me detuvo en seco. C240.000, médico. Brenda, urgente. Pasé el pulgar por el signo de interrogación. Javier siempre ponía signos cuando no confiaba en algo. Era su manera de señalar dudas sin decirlas en voz alta. Debajo del montón había una hoja amarilla doblada por la mitad con una raya en el centro. Reconocí la letra antes de abrirla. Luis, esta es la segunda vez que le dices una cosa a tu madre y haces otra. Me he quedado callado porque quería creer que estaba siendo honesto. Pero si vuelves a mentir sobre los gastos de Brenda, o si descubro que estás usando este dinero para algo distinto a lo que dijiste, no tendré más opción que cortarte por completo. Te quiero. Pero no dejaré que abuses de la confianza de tu madre. Papá. No estaba firmado. No tenía fecha. Pero estaba guardado ahí como si Javier hubiera planeado enviarlo y nunca lo hizo. Me quedé sentada con el papel en el regazo, las palabras hundiéndose como piedras. Javier no solo estaba estresado, estaba atrapado entre la verdad y la protección. Y ahora, él se había ido. Y yo era quien cargaba con las mentiras. Era un miércoles cuando apareció 5 días después del funeral.
No había sabido nada desde esa llamada. Ni una disculpa, ni flores, ni siquiera un mensaje. Cuando abrí la puerta, Luis estaba ahí con las manos metidas en los bolsillos de la chamarra, como si no hubiera decidido si estaba aquí por culpa o por obligación. Vi a Brenda detrás del volante de su camioneta con el motor encendido, usando lentes de sol a pesar del cielo nublado. Ni siquiera levantó la vista. Mamá dijo Luis como si fuera un saludo y no una súplica. Me hice a un lado. Pasa. Nos movimos a la sala. La silla de Javier seguía intacta. No había tocado ni la taza de café. Luis evitó mirarla. ¿Quieres café?, pregunté por costumbre. Negó con la cabeza y se sentó en el borde del sofá, como alguien esperando malas noticias. Mónica piensa que debía haber venido antes, dijo. Claro no, que él debió haber venido antes, Mónica piensa. Dejé que el silencio se alargara. He querido llamar. Es que ha sido mucho. Asentí lentamente. Mi celular ya estaba grabando en el bolsillo de mi cardigan. No porque planeara usarlo, sino porque no confiaba en recordar sus palabras exactas después. No confiaba en que no cambiaría la historia si las cosas se ponían feas. ¿Sabías que tu papá intentó llamarte la noche antes de morir?, pregunté con voz calmada. Dio un respingo, un movimiento rápido en la mandíbula, luego un encogimiento de hombros. Tenía el celular en silencio. Estábamos fuera. Brenda planeó algo sorpresa. Cena amigos. No pensé que fuera serio. No reaccioné. No le debía consuelo. ¿No pensaste que tu papá era serio? Miró hacia otro lado frotándose las manos. No dijo nada de estar enfermo. Tú tampoco. Mi mano alcanzó la carpeta azul en la mesita. Saqué la carta, la desdoblé y se la di. La leyó. Despacio. Cuando terminó no habló. Solo se quedó ahí inmóvil. Nunca la envió, dije. Pero lo decía en serio. Luis miró el suelo como si la alfombra pudiera ofrecerle perdón. No lo hizo. Yo tampoco. La oficina de Carlos Aguilar no había cambiado en 20 años. El mismo reloj de pie en la esquina, las mismas sillas de piel que crujían al sentarte, el mismo escritorio de madera pulido por miles de firmas. Levantó la vista cuando entré, quitándose los lentes. Mariana dijo suavemente, poniéndose de pie para estrechar mi mano. Lo siento mucho por Javier. Asentí colocando la carpeta azul con cuidado en su escritorio. Gracias, Carlos. Pero no estoy aquí para hablar de Javier hoy. Quiero hablar de lo que sigue. Me estudió un momento y luego señaló una silla. Supongo que no es solo para organizar la herencia. No, dije, deslizando la carpeta hacia él. Es sobre el testamento. Quiero cambiarlo, completamente. Abrió la carpeta revisando las transferencias, la carta no enviada, y mi lista escrita a mano de los bienes, cuentas de ahorro, la casa, la pensión de Javier, incluso el fondo que guardábamos para emergencias. Cuando llegó a la última página donde escribí solo Lila, levantó la vista. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Carlos asintió lentamente y tomó una libreta legal. Podemos crear un fideicomiso. Todo va a Lila. Puede acceder en etapas, primero para la universidad, luego para vivienda y el resto cuando cumpla 25. Bien, no quiero que la presionen para repartir favores solo porque tiene acceso temprano. Y Luis, Brenda fuera, completamente. Dio un asentimiento firme y añadió, podemos incluir una cláusula de no impugnación. Si lo desafían, pierden todos sin resquicios, sin segundas oportunidades. Lo redactaré con cuidado. Agrega otra cláusula, dije. Si alguien intenta influir en Lila para actuar contra los términos del fideicomiso, ella obtiene el control total de inmediato. Carlos detuvo el bolígrafo a medio camino. Eso es agresivo. No, dije. Es necesario. Durante la siguiente hora trabajamos en los documentos. Le entregué cada papel, cada detalle. Cuando terminamos, Carlos cerró el archivo, se recostó en su silla y me miró de manera distinta, no con lástima, sino con algo más cercano al respeto. Hiciste lo que Javier nunca pudo, dijo. Trazaste la línea. Me puse de pie y recogí mis cosas. Enterré a mi esposo. No voy a enterrar su legado también.
Al salir de la oficina, el viento primaveral me rozó el rostro. No era venganza lo que sentía. Era claridad, fría, limpia y definitiva. El golpe llegó el domingo por la tarde, 3 toques firmes en la puerta principal, no del todo urgentes, pero tampoco casuales. Miré por la ventana lateral y los vi. Luis en el escalón encorvado con los ojos apagados. Brenda detrás con los brazos cruzados, los labios fruncidos, como si hubiera probado algo amargo y me culpara por ello. Abrí la puerta a medias y no dije nada. Mamá, empezó Luis con voz débil. ¿Podemos pasar? Me hice a un lado, no porque quisiera, sino porque Lila estaba arriba y no quería un espectáculo en el porche para que lo viera el vecindario. Entraron como invitados, no como familia. Brenda no se quitó los lentes de sol. Se sentó primero. Luis se quedó de pie. Recibimos una carta, dijo, de Carlos Aguilar. Asentí. Dice que nos han quitado, de todo, así es. Abrió la boca, luego la cerró. Miró a Brenda, quien tomó la palabra de inmediato con voz cortante. Esto es una represalia emocional y, francamente, casi coercitivo. Hablamos con un abogado y tenemos todo el derecho de impugnar un documento firmado bajo presión. Incliné la cabeza. ¿Estás sugiriendo que no estaba en mis cabales cuando tomé decisiones legales sobre mi propia herencia? Sugiero que el duelo nubla el juicio, espetó. Y esto es un castigo. Desde el pasillo de arriba, escuché el leve crujido de un escalón. Lila estaba escuchando. No la llamé. Quería que oyera esto cada palabra. Me giré hacia Luis. ¿Estás de acuerdo con ella? No respondió. Bajó la mirada moviendo el peso de un pie a otro como si el piso pudiera guiarlo. Así que hablé con claridad. No fría, no cruel, solo honesta. No puedes saltarte el funeral y esperar leer el testamento. Su rostro se arrugó y por un momento pensé que tal vez había algo que salvar. Pero entonces Brenda se levantó colgándose la bolsa al hombro como si fuera un arma. Te vas a arrepentir, murmuró. Me hice a un lado otra vez, esta vez sin decir nada. Ella salió primero. Luis la siguió deteniéndose en el umbral como si quisiera decir algo. No lo hizo. Cerré la puerta suavemente tras ellos. El silencio que siguió no se sintió vacío, se sintió ganado. Llegó en el sobre más pequeño que había visto, azul claro sellado, con una calcomanía en forma de margarita. Lila me lo dio después de la cena cuando los platos estaban lavados y la casa estaba tranquila. No dijo nada, solo lo puso en la mesa entre nosotras y esperó. Abrí la solapa y encontré una memoria USB negra no más grande que mi pulgar. ¿Qué es esto?, pregunté con suavidad. He estado guardando cosas, dijo con ojos firmes, por si acaso. Esa noche conecté la memoria a mi laptop en el cuarto de arriba, sin estar del todo segura de lo que encontraría. Había carpetas, fechadas organizadas mucho más cuidadosamente de lo que cualquier adulto esperaría de una niña de 12 años. Dentro grabaciones, capturas de pantalla, incluso algunos videos. Hice clic en uno etiquetado Sala Cunta 4, marzo.mp4. La imagen temblaba ligeramente, grabada a través de una rendija en la puerta. La voz de Brenda llegó primero aguda, rápida. Si presionamos un poco más, va a ceder. Decimos que está confundida, tal vez deprimida. El abogado podría marcar el fideicomiso. Luego la voz de Luis, más baja, casi aburrida. Deja que mamá siga con su juego. No va a vivir para siempre. Si Lila se porta bien, puede ayudarnos después. Pausé el video. Mis manos temblaban, pero no de sorpresa. De algo más frío, más firme. Revisé otro archivo, una grabación de pantalla de mensajes de Brenda a alguien llamado Mónica, quejándose de la vieja acaparando todo el dinero, y cómo Luis no va a tener agallas a menos que ella muera o yo lo obligue. Y al fondo de todo había un documento titulado Nota para Abu Pste. Abuela no sabía a quién más decírselo. Escucho cosas cuando creen que estoy dormida. Sé que están mintiendo. Te creo. Guardo esto por si alguna vez necesitas ayuda. Con cariño. Lila miré esas palabras por mucho tiempo con la mano aún en el trackpad
el cursor congelado. La voz de Javier resonó en mi cabeza, entonces algo que dijo una vez después de ver a Lila construir una ciudad entera de Lego sola. Esa pequeña es más lista de lo que parece. Tenía razón. Ella había observado, había escuchado. Y cuando nadie más se levantó, ella lo hizo. Hice una copia de todo, una para Carlos, otra en mi caja fuerte. Luego me senté sola con la memoria en la mano, dejándola calentarse en mi palma, como si fuera tanto un arma como un regalo. Lila había hecho más que protegerme. Había expuesto la podredumbre y salvado nuestra verdad. La oficina era beige en todas direcciones. Paredes beige, alfombra beige, sillas beige, demasiado suaves para ser cómodas. Era el tipo de lugar diseñado para sentirse neutral, pero apestaba a tensión. Un lugar donde la cortesía fingía vivir. Carlos y yo nos sentamos en un lado de la mesa de vidrio larga. Luis y Brenda en el otro. La mediadora, una mujer llamada Carla con ojos amables, y una columna de acero, se sentó en el centro con las manos cruzadas, expresión ilegible. Estamos aquí para discutir inquietudes sobre la herencia. Ramírez, recientemente modificada, comenzó. Mantengamos esto profesional. Brenda intervino antes que nadie. Todo este fideicomiso se reescribió en medio de un trauma emocional. Mariana está de luto. No estaba en el estado mental adecuado. No dije nada. Solo saqué la carpeta que Carlos y yo preparamos y se la di a Carla. Por favor, revisen esto, dijo Carlos con calma. Dentro estaban las transferencias bancarias, la carta no enviada, las capturas de pantalla, la memoria USB. Carla conectó la memoria a una laptop segura y revisó el contenido en silencio. Cuando sonó la primera grabación, Brenda susurrando, si presionamos un poco más, va a ceder. La temperatura en la sala bajó 5 grados. Brenda apretó la mandíbula. Esto es una grabación de una niña. Está fuera de contexto. Carla pausó el video y levantó la vista. De hecho, el contexto es muy claro, y la decisión de tu hija de documentar esto sugiere que entendió mucho más de lo que debería haber necesitado. Luis no dijo una palabra. Solo miró la mesa como si pudiera abrirse y tragárselo entero. El fideicomiso se mantiene, dijo Carla finalmente. Es legalmente sólido y moralmente bueno, no creo que haya mucho que discutir. Brenda se levantó abruptamente, su silla rechinando contra la alfombra. Esto es indignante. Lo es, dije suavemente. ¿O solo es inconveniente para ustedes? Salió furiosa sin decir más. Luis dudó. Luego la siguió aún en silencio. Carla me devolvió la memoria. Es una niña extraordinaria, dijo. Hiciste algo bien. No dije, guardando la memoria en mi bolsa. Ella hizo algo bien. Por primera vez desde el funeral de Javier sentí un tipo diferente de quietud, no silencio, sino resolución. La justicia no vino de un tribunal, vino de arriba, de una niña que se negó a olvidar. Lila cumplió 18 un viernes. Llegó justo después del mediodía con los rizos aún húmedos de la ducha, sin maquillaje, sin pretensiones. Se sentó en la mesa de la cocina donde Javier solía leer el periódico cada mañana y me dio un sobre amarillo doblado, sellado familiar. Esperé para abrirlo, dijo. Quería que estuvieras aquí. Lo abrió despacio, desdoblando las 6 páginas que escribí hace casi 5 años. Vi sus ojos moverse por las palabras, sus labios apretándose sus manos, tensándose ligeramente, mientras leía la verdad que intenté darle sobre su abuelo, sobre su padre, sobre el amor, la traición y el precio de callar demasiado tiempo. Cuando terminó, levantó la vista con lágrimas contenidas justo bajo la superficie. Cambié mi segundo nombre, dijo con voz suave. Parpadeé. ¿Qué la semana pasada? Ya es oficial. Presenté los papeles yo misma. Sacó un documento legal de su bolsa. Su nuevo nombre completo estaba impreso en negritas en la parte superior, Lila Mariana Ramírez. No pude hablar. Me abrazó antes de que lo intentara con su barbilla en mi hombro, su voz suave. Gracias. Por protegerme. Por decirme la verdad. Por no dejar que la reescribieran. Esa tarde nos sentamos juntas en su graduación. Cruzó el escenario en una túnica azul con el borlillo balanceándose su nombre
resonando por el micrófono como un trueno silencioso. Me sonrió desde el podio brillante, firme, segura. Luis estaba ahí en la última fila, solo. No saludó, no se quedó mucho, pero yo sí, porque Lila me eligió, y al hacerlo reescribió todo.